Tanto usted como yo diariamente estamos expuestos a recibir por diferentes medios noticias de todo lo que ocurre en nuestro país y en todo el mundo. Y estas noticias generalmente traen un mensaje acerca de los grandes y difíciles problemas que afrontamos como seres humanos, como sociedad, y en este caso como pueblo colombiano. Y generalmente se habla en términos de crisis. La política, la economía, el orden público siempre están en crisis. Y el creyente se siente abrumado naturalmente por la manera como toda esta situación puede llegar a tocar su vida de manera puntual, específica, afectar de manera particular su trabajo, su economía, su familia, su paz y otros aspectos. La Biblia registra que el pueblo de Dios se ha visto en medio de tales situaciones desde hace muchos siglos. Muchas son las veces que ha tenido que atravesar y experimentar todo tipo de tribulaciones, aflicciones, como todo el mundo. Sin embargo, hay algo que hace que el pueblo de Dios, que los creyentes no sean como todo el mundo, cuando las nubes están cargadas de feroces tormentas que descargarán su furia sobre la humanidad entera. Los creyentes en medio de las tempestades que afectan a todos son tratados de manera privilegiada. Sí. ¿Cómo, pastor? Que en medio de las crisis el pueblo de Dios es tratado de manera privilegiada. Sí. Y no quiero decir que sean librados de estos males, pero sí Dios conduce las cosas con su pueblo de tal manera que los trata como privilegiados, para que todo lo que ocurra, aún lo adverso, lo difícil, lo malo, sea para bien de nuestras almas. Por eso hoy día he llamado mi tema a tratar y le invito a reflexionar en él, y es los privilegios de estar en el pacto de gracia. Los privilegios de estar en el pacto de gracia. Y a la luz de nuestro capítulo 26 que leíamos hace un rato juntos, veremos tres privilegios. El primero, tener a Dios por Padre. El segundo, tener la protección del Padre. Y el tercero, tener la provisión del Padre. Tener a Dios por Padre, el primero. El segundo, tener la protección del Padre. Y el tercero, tener la provisión del Padre. Hablemos de lo primero, nuestro privilegio de tener a Dios por Padre. Los primeros 5 versículos nos llaman la atención acerca de este asunto. Hemos visto en el capítulo anterior que al final del día todas las cosas dependen de Dios. Todo en el ser humano, recuerda, lo vimos, depende de Dios y de su gracia. Es por su gracia incomprensible que ha querido que de toda la masa de la humanidad pecadora, elegir incondicionalmente antes de la fundación del mundo quiénes serán su pueblo y que ellos lo reconozcan como su Dios. El plan es que este pueblo sea salvo por la fe.
por la fe en un Salvador que saldrá victorioso sobre la muerte y sobre aquel que tiene el imperio de la muerte, es decir, Satanás. Y ese Salvador vendrá de un pueblo que se origina mediante un pacto que Dios hace con hombres que creen y reciben las promesas de gracia y salvación de Dios para convertirse en siervos obedientes e instrumentos útiles para su Creador. Ellos por la fe entran en pacto con Dios y reciben el privilegio de tener a Dios por Padre. Sí, tener a Dios por Padre, eso no es algo liviano, ¿no le parece? Es tener al Rey del universo, al Creador del cielo y de la tierra, aquel que tiene vida en sí mismo, el que no tiene principio ni fin, tenerlo por Padre, el Padre amoroso que guía, que acompaña, que bendice a su pueblo. Quisiera que viéramos en estos primeros versos con la historia de Isaac, cómo Dios guía nuestros pasos, en primer lugar, aquí en este punto. La vida de Isaac, dijimos en la pasada oportunidad, está en el control de Dios desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que nacieran, lo recuerda, aún cuando estaban en el vientre de Rebeca, que luchaba Isaac con su hermano. Recuerda, ahí ya Dios sabía, o no sabía, Dios ya había establecido que Isaac sería su elegido. Por gracia, porque los niños ni habían nacido, no habían hecho bien ni mal. Y le dijo Dios a Rebeca que Isaac sería escogido de Dios. En él se cumplirían las promesas del pacto dadas a su padre Abraham. Conforme a este propósito, Dios conduce la vida de Isaac. Isaac es un receptor de un pacto que Dios estableció inicialmente con Abraham. Abraham también creyó por la fe y tuvo a Dios por padre. Y ahora este descendiente de Abraham, que es Isaac, pues recibe el mismo beneficio al ser también escogido como sucesor y como parte de ese pacto. Así que Dios empieza a conducir la vida de Isaac. Versículo 1 y versículo 2 del capítulo 26 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Dios es el conductor de todas las cosas en el universo. Y no escapa nada de su soberana conducción. Todos los asuntos de la vida del hombre están en su mano. Las condiciones políticas, la sociedad, la economía y hasta el cambio climático está en la providencia de Dios. Así que trajo sequía y hambre. ¿Sí lo captó? ¿De qué se hablaba por estos días aquí en Colombia? De una gran sequía, ¿recuerda? De hambre, de precios altos, de productos agrícolas costosos, de crisis. Dios trae una necesidad en el entorno de Isaac, la misma escasez de alimentos. E Isaac quiere tomar
el asunto en su mano y dar solución a ese problema. Dios prueba la fe de Isaac. Por eso trajo y permitió esa sequía ahí en el entorno de su escogido. Y Pedro dice que la fe del creyente es más preciosa que el oro, pero debe ser ¿qué? Debe ser probada con fuego en el crisol de las tribulaciones. Dios quiere llevar a Isaac a un estado y condición espiritual superior mediante este tipo de providencias adversas. ¿Sabe usted de eso? ¿Sabe usted que es un privilegio estar en el pacto de gracia y que aún las adversidades son para bien de su alma? ¿Sabe usted de eso? ¿Sabe usted que la crisis que trajo el COVID y toda el alza de precios y todo lo que ha sucedido y esas complicaciones para el creyente representan un trato privilegiado de Dios? Porque es un trato de Dios con el pueblo de su pacto. Es un trato con el pueblo de su promesa. Así que Isaac no entendió que ese era el plan de Dios. Así como usted y yo, que muchas veces las circunstancias nos toman por sorpresa y nos llevan a pensar y discernir las cosas en la perspectiva equivocada. Isaac planeó algo en su mente para solucionar el problema. Dice Dios, verso 2, se le apareció y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba en la mente? ¿Cuál era el plan de Isaac? Irse para Egipto. Y Dios sabe nuestras cavilaciones, sabe nuestros pensamientos. En alguna parte dice que Isaac le dijo a Dios cuál era su plan. No, más bien Dios, sabiendo qué intención tenía Isaac, le dice a Isaac: no vaya a Egipto, quédese en la tierra que yo le voy a decir. Porque la solución típica en ese cuadrante que usted conoce como la fértil media luna, que va desde el delta del Nilo hasta el río Tigris y Éufrates en el oriente, todo ese sector que era el sector más habitable, era el que más sufría este tipo de sequías, y la solución que todo el mundo tenía es descender a Egipto, porque Egipto era un lugar privilegiado. Egipto era el lugar que contaba con un gran río, el río Nilo, y su delta que desembocaba aparatosamente en el mar Mediterráneo, regaba decenas de terreno, millares de hectáreas antes de desembocar en el mar Mediterráneo. Así que en Egipto había tierra fértil siempre, y todos corrían para Egipto. ¿Recuerdan en el tiempo de José, que vamos a ver más adelante, que hubo también una hambruna? ¿Y dónde era que había alimento? En Egipto. El punto es, ¿usted está quizás desorientado esta mañana por lo que ocurre a su alrededor? La escasez, la inseguridad, las aflicciones. ¿Está buscando como Isaac soluciones según su criterio? Pero son soluciones que lo van alejando más y más de Dios y de su propósito. Isaac se iba a alejar de la tierra prometida, de los planes de Dios, iba a irse hasta Egipto. Y Dios le dice: mejor quédese aquí en la tierra que yo le voy a decir, que es Gerar, es mucho más cerca.
no hay que salir de Canaán. Usted está quizás tomando el control porque aún no entiende que Dios lo trata a usted privilegiadamente aún en medio de estas situaciones adversas. Si usted es un verdadero creyente que se ha acogido al pacto de Dios, hermano, amigo, Dios le dice al verdadero creyente que ha abrazado el pacto de Dios, que Él nunca lo abandonará. Versículo 3. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. ¿Sabe usted de esa confianza en las promesas y el pacto de Dios? Claro, si usted está dentro del pacto, puede confiar, puede esperar, puede saber que Dios no lo abandona, que Él está con usted hoy. Sí, está sin empleo, pero Dios está con usted. Se le han cerrado sus puertas, pero Dios está con usted si usted está dentro del pacto, porque Dios es su Padre y Él no lo abandona jamás. Yo estaré siempre contigo, le dice Dios a Isaac. ¿Lo nota? Y otra cosa aquí, un segundo asunto que veo es que Dios se compromete a bendecirnos siempre como nuestro buen Padre, por sola gracia, por haber creído en las promesas de Dios. Es por eso, solo por la fe, los escogidos cuentan con Dios. Insisto, Él estará con ellos. Aunque anden en valle de sombra de muerte, Él estará ahí, seguirá fiel a sus promesas. Versículo 3 al versículo 5. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Toda esta promesa estaba vigente, estaba en posesión del pueblo del pacto, en virtud a un pacto que ya se había hecho con anterioridad con Abraham. ¿Sí lo notó ahí? Versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos, y conforme a ese pacto y a esa promesa, ahora Dios le dice a Isaac: estése ahí en esa tierra, yo voy a estar siempre, no lo abandonaré, estaré contigo, le dice. Hermano, hermana, usted y yo no somos para nada eminentes, no somos grandes personajes ni héroes de la fe. No podemos decir que somos como Isaac, pero sí podemos decir que somos hijos de Abraham y que estamos incluidos dentro de este pacto, porque dice Gálatas 3:29: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Está usted en Cristo?
Si usted está en Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si estáis en Cristo, estamos dentro de los privilegios del pacto, para que Él sea para usted Dios de la manera que Él ha dicho y como lo juró a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo seré tu Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es también Dios de todo creyente genuino, de todo cristiano genuino que está aquí en nuestra iglesia local. Cada miembro, desde la A hasta la Z, es hijo de Abraham, de Isaac, de Jacob, y Dios es su Padre. Es el mismo Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el mismo Dios de Carolina Alba, de Ricardo Alba, de Diana Constanza Aldana, de Duina Alvarado, hasta la Z. Bueno, no tenemos Z en nuestra membresía, pero de Mary Vega, de Gonzalo Villa y hasta de Francisco Vivas. Sí, hasta de Francisco Vivas, que es el último en la lista. Todos pueden decir: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob es mi Dios, si estoy en el pacto, si he abrazado a Cristo por la fe. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y Dios ha prometido bendecirnos por pura gracia. Ese es el privilegio de estar en el pacto. Y además de ese privilegio pactual de tener a Dios por Padre, dijimos que el segundo privilegio es la protección del Padre. Y los versículos del 6 hasta el 11 nos hablan de ese privilegio. Dios nos protege en medio de la crisis, en medio de las situaciones adversas, y a pesar de nuestra falta de fe, de nuestros yerros, Dios nos guarda. Nuestro pasaje nos dice que Isaac quiso imitar a su padre. Lo quiso imitar queriendo vivir en Egipto, porque recuerda que Abraham una vez se quiso ir también de la tierra prometida y morar en Egipto cuando hubo hambre, ¿recuerda? Porque ahí dice que esta hambre es distinta al hambre que vivió Abraham 100 años antes. Pero Abraham es buen hijo y quiere imitar a su padre y se quería ir para Egipto. Pero no solamente quería imitarlo en eso, sino que también siguió sus pasos malos, en su falta de fe, en sus mentiras. Los hijos están expuestos a imitar a sus padres. Hay un comentario recurrente en nuestras familias. Cuando el niño se porta mal, el joven se porta mal, entonces todo lo que los hijos hacen mal es el ADN y la genética de su papá. Y cuando se portan bien, toda la genética es la que viene de su mamá. Y eso funciona mejor en el Día de la Madre. Ella es la que recibe más halagos y cosas. Pero cuidado, hijos. Tener un mal ejemplo del padre no es excusa en el día en que usted, joven, niño, se presente ante el tribunal del cielo, delante del juez santo del universo. Allá usted no va a decir que fue culpa del mal ejemplo, que por eso
usted no creyó en el Evangelio y eso lo va a salvar. Bueno, mi punto es que Dios nos protege como buen padre de las muchas consecuencias malas del pecado. Porque Él nos trata con privilegios por estar dentro del pacto. Y no es que Dios sea un padre tolerante con el pecado de sus hijos. Es que Dios en el pacto de redención por gracia, antes de la fundación del mundo, eligió a un pueblo en Cristo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 3, versículo 21. Mire su Biblia, por favor, conmigo. Romanos 3, 21. ¿Lo tiene? Yo no. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como satisfacción o propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, y ojo a esto, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Note al final del versículo 25 que dice: a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Les estaba diciendo, hermano, amigo, no es que Dios sea tolerante con el pecado. Lo que pasa es que Dios, en el pacto de redención por gracia, Él escogió a unos para salvación antes de la fundación del mundo en Cristo. Y en Cristo es pasado por alto el pecado de todo aquel que cree. Porque, como dice aquí, para que viniera después Cristo y a través de su sacrificio diera satisfacción por los pecados cometidos por estos, como Isaac, como Abraham, como Jacob y todos los que creyeron antes de Jesucristo. Entonces no es que Dios sea tolerante con el pecado. Lo que pasa es que Dios trata privilegiadamente a los que están dentro del pacto, a sus escogidos en Cristo, porque Cristo murió en la cruz y pagó con su vida, derramó su sangre, murió en lugar de todo aquel que se adhiere por la fe a ese pacto de gracia en Jesucristo. Y por eso nuestro privilegio es que Dios nos protege de las consecuencias malas del pecado. Y así lo hizo con Isaac. Isaac siguió los malos pasos de su padre Abraham, no solamente, como les decía, queriendo descender a Egipto, alejándose de Dios, de sus propósitos y de la promesa, sino también diciendo mentiras por su falta de fe.
¿Sí le parece similar este episodio de Isaac con el de Abraham cuando llegan a Gerar y les preguntan por su esposa y ellos dicen, no, ella es mi hermana? Y lo dicen por temor, para salvar su pellejo, ¿lo recuerda? Porque tienen miedo, falta de fe. Y aun cuando Isaac se está mostrando débil en su fe, y a la duda añade mentiras acerca de su esposa, Dios lo guarda de las peores consecuencias por sus pecados. Su esposa no fue mancillada, que había podido ser mancillada, pero Isaac, por gracia, fue librado de esa terrible consecuencia, aunque fue avergonzado por un incrédulo. Mírelo ahí en el versículo 9 hasta el versículo 11, volviendo a nuestro texto de Génesis capítulo 26. Mírelo por favor otra vez. Dice el versículo 9: y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Y entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué pasa eso? Un hombre mentiroso que pone en riesgo a un pueblo incrédulo, y Dios guarda a Isaac, guarda a Rebeca y no deja que lleven ninguna de las consecuencias más terribles, lo libera. ¿Por qué? Porque el corazón del rey de Abimelech está en manos de Jehová y él lo inclina a donde él quiere, y por gracia en Jesucristo Dios protege a sus hijos como un padre. Caben las palabras del salmista cuando dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Vez tras vez, a la manera de Isaac, usted y yo, después de recibir el consuelo de Dios en su palabra, en sus promesas, nos llenamos de dudas, caemos en la falta de fe y lo hacemos con frecuencia y nos llenamos de miedo al hombre, miedo a las consecuencias del hombre, y a pesar de todo, Dios por su gracia nos guarda de las más peores consecuencias por nuestro pecado, porque Cristo ha pagado, porque estamos dentro del pacto de Abraham, de Isaac, de Jacob. Por eso, por pura gracia, Dios nos salva de la peor consecuencia del pecado, que es la muerte eterna, la ruina eterna de nuestra alma en el infierno. ¿Cuántos de ustedes dan gloria a Dios por eso? Somos tratados con muchos privilegios por estar dentro del pacto. Isaac es librado de las peores consecuencias por pura gracia. Y eso me lleva a mi tercer y último punto: nuestro privilegio de la provisión del Padre. El primer privilegio, tener a Dios por Padre. El segundo privilegio, tener la protección del Padre. Y el tercer privilegio, tener la provisión del Padre. Del versículo 12 al 22 se nos habla de este privilegio. ¿Ha captado usted cuán especial y significativo
es tener a Dios por Padre. ¿Puede usted sopesar la gloria de ese privilegio? Isaac podía decir que él era hijo de Abraham, ¿cierto? Que su papá, no es que mi papá es el padre de la fe. Pero más que ser el hijo de Abraham, es ser hijos de Dios. Eso es un gran privilegio. Más grande que tener a Abraham como papá terrenal es tener a Dios por Padre celestial. Él es un Padre perfecto en su responsabilidad de proveedor. Él provee la mejor protección, el mejor alimento, la mejor educación, provee paz y muchas delicias hay a su diestra para siempre. Y es por causa de su pacto que Él dispensa todos esos bienes para su pueblo que ha entrado en su pacto. Es por eso que Dios sirve mesa en el desierto en primer lugar. Versículo 12 al versículo 14. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Es increíble lo que está ocurriendo aquí. En un lugar geográfico donde había hambre, en un lugar donde no había posibilidad de prosperar, dice que Dios prosperó a Isaac. La crisis que trae Dios sobre la tierra llena de zozobra, de angustia al creyente. El corazón del pueblo de Dios se llena de afanes, de temores. Sin embargo, cuando Dios azota con su mano trayendo calamidades económicas para los habitantes de la tierra, también muestra su poder y gobierno soberano, dejando que tales juicios no afecten muchas veces, algunas veces, en ocasiones especiales, a su pueblo. ¿Habrá algún mal a la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Él es el que tiene el control. Él es el que es soberano. Él es el que libra al que Él quiere y libra a los suyos en medio de grandes desastres que suceden a su alrededor. Isaac estaba cosechando, estaba prosperando, pero dice que había hambre en la tierra. Pero este hombre dice que cosechó aquel año 100 por 1, se enriqueció, tuvo ovejas, vacas, labranza. Hasta los filisteos le tuvieron envidia por eso. ¿Cómo le parece? Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Eso hizo Dios con Isaac. Porque Isaac estaba dentro del pacto. Por pura gracia abrió puertas en el cielo, llovieron bendiciones sobre Isaac y ya todo quedó resuelto. ¿Siempre Isaac la iba a pasar bien? No. Dios quiere para su pueblo días de sol y días de tormenta. Y vienen los problemas. Dios los trae.
¿Para qué? Para enseñarnos a vivir en esta tierra teniéndolo todo sin ser dueños de nada. Y ese es mi segundo punto aquí. Dios nos enseña a vivir teniendo todo sin ser dueños de nada. Recuerda que Dios le dijo a Isaac, vea, no baje a Egipto. Viva como forastero en esta tierra. Esa fue la orden divina. Pero quizás a Isaac le quedaba difícil vivir realmente como un forastero. Y entonces Dios trae problemas para que él entienda, para que él realmente viva por fe, para que él realmente sea uno de los escogidos que están dentro del pacto de Dios, que esperan una tierra y una ciudad mejor que esta. Y la primera lección aquí a aprender es que los que están incluidos en el pacto de Abraham no siempre y en todo momento van a estar felices, en paz, en prosperidad. Están viviendo en un mundo caído. Continuamente hay situaciones difíciles que Dios permite y que tocan al pueblo de Dios. El agua era una necesidad básica, era una fuente importante para muchos, y el mundo siempre estará en conflicto de intereses con el pueblo del pacto. Y ahí es cuando vemos que empieza una gran lucha por el agua. Versículo 14 en adelante, 15 por favor. Dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Y entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Y por eso llamó el nombre de ese pozo Contención, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron más sobre él. Ahí está. Dios nos enseña a vivir en este mundo teniendo todo porque estamos dentro del pacto. Porque Él nos ha prometido esta tierra y nos la entregará. Un cielo nuevo, una tierra nueva donde mora la justicia. Pero mientras tanto, viviremos aquí, en este mundo, con conflictos. Algunas veces se abrirán puertas, otras veces Dios permitirá que se cierren, pero Dios vuelve y abre puertas, ¿sí nota? Un pozo se cierra y luego se abre otro, y luego vuelve y se cierra, hasta que finalmente Dios permite que lleguemos a ese día en que podamos vivir en paz y comunión con el Señor para siempre. Versículo 22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre lugares amplios y espaciosos, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque ¿qué? Yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Él nos trasladará poco a poco, en medio de situaciones buenas, en otras menos buenas, en unas adversas, en otras más prósperas, hasta que finalmente aprendamos
que esta tierra no es para nosotros, que estamos esperando, como dije, una mejor, donde viviremos para siempre con el Señor. Y una lección más que Dios nos da aquí es que en medio de tantas experiencias, Dios nos enseña a esperar en Él, a confiar en sus promesas. Dios llevó a Isaac por muchas circunstancias, difíciles, no tan difíciles, peligrosas, no tan peligrosas, hasta que al fin llegó al lugar donde Dios lo quería tener. ¿Dónde lo quería tener Dios? Versículo 25, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Allá nos quiere llevar el Señor, hermanos, a que a través de las tribulaciones de este mundo caído, usted y yo aprendamos a vivir como peregrinos en esta tierra. Aprendamos a depender más de Dios que de los recursos que el mundo pueda ofrecernos. Que nos lleve a tener perfecta comunión con Él. Yo le pregunto hoy a usted, hermano, hermana, ¿cómo es su vida de comunión, de devoción y de consagración a Dios y de cooperación con el plan y propósito del reino? ¿Cómo es? ¿No será que está ocupado en muchas cosas, en muchos proyectos, en muchas ideas, en muchos intereses personales de este mundo caído? Poco a poco Dios nos va llevando. Se nos cerrarán puertas, se abrirán otras, hasta que al fin entendamos que solo en Dios está nuestra esperanza, que solo en Dios está nuestra confianza, que debemos llevar una vida consagrada a Dios. Así llevó a Isaac hasta que llegó al lugar donde Él lo quería tener. Permítame terminar con unas reflexiones. Usted puede confiar en que hoy su mayor preocupación y su mayor adversidad es una manera como Dios lo trata privilegiadamente para que todas las cosas le ayuden a bien. ¿Sabe usted de eso? ¿O está afanado por ver cómo se embarca para Egipto para solucionar el problema y no aprovecha lo que Dios quiere hacer de usted para que su corazón se vuelva más a Él, se consagre más a Él, viva más para su gloria? Y lo segundo que quiero dejar en su corazón hoy, sabe que el gran privilegio de estar dentro del pacto es que Dios nos dice: no temáis, no temáis, yo no te dejaré. Dios se lo dice a Isaac 2 veces, ¿sí lo notó? En el versículo 3, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y versículo 24, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque ¿qué? Yo estoy contigo. ¿Sabe usted de eso, hermano?
hoy en medio de crisis, de adversidad, de situaciones que angustian su alma, puede escuchar a Dios diciéndole, no temáis. Esta frase aparece 365 veces en la Biblia. Y un predicador del pasado dice, y aparece 365 veces, porque cada día el pueblo de Dios necesita oír, no temáis, yo estaré contigo. Y lo último es Cristo ha prometido estar con nosotros hasta el fin. El Señor le dijo a sus discípulos en Mateo 28, 18 al 20, que Él estaría con ellos hasta el fin del mundo. ¿Puede usted tener esa confianza? Si usted está en el pacto, tiene derecho a creerlo. Pero si su Dios aún no es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, amigo, joven, arrepiéntase. Abrace a Cristo por la fe. No hay manera de tener el privilegio de que Dios sea nuestro Padre, de que Dios sea nuestro protector, de que Dios sea nuestro proveedor, si no estamos dentro del pacto, abrazando a Cristo por la fe. Amigo, arrepiéntase, corra por su alma. Si usted no se arrepiente, el juicio vendrá y su alma se arruinará por los siglos de los siglos, apartada de Dios para siempre. Hoy el Señor le ha traído a usted para escuchar este mensaje, el gran privilegio del pueblo del pacto. ¿Quiere usted tener ese privilegio? Vaya a Cristo. Abrace a Cristo por la fe en arrepentimiento y obediencia a Dios. Y recuerde que Él nos dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Oremos. Padre y Señor bueno, queremos darte gracias por tu palabra. Hoy nos permites ver un panorama amplio de qué significa estar dentro del pacto. Y hoy queremos darte gracias, Señor, porque nos invitaste un día a formar parte de este gran pacto. Nos dice el don de la fe y el don del arrepentimiento. Y hoy estamos agradecidos porque tenemos el privilegio de invocarte como nuestro Padre, nuestro protector, nuestro proveedor, y solo por gracia. Que hoy muchos también puedan ver este privilegio y a Cristo como el camino para acceder a tan grandes beneficios. Te rogamos, Señor, que hoy sea día de salvación para los que escuchan este mensaje y para nosotros los que hemos creído, Padre, que nuestra fe, nuestra confianza esté puesta siempre en las promesas que tú nos has dado en este pacto
sabiendo que tú eres fiel y no faltará ninguna palabra de lo que tú has prometido para tu pueblo. Te rogamos, Señor, estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén.